Hola, este es el segundo tema de multiplicación de la asignatura de arboricultura. Como ya dijimos en el primer tema, una planta frutal está compuesta por dos individuos. Uno que compone el sistema radicular, que denominamos patrón o porta injerto, y otra que es la variedad. El patrón o porta injerto lo multiplicamos mediante las técnicas de semilla, estaquillado o acodo, mientras que la variedad utilizando los injertos. Como ya dijimos en el primer tema, y distinguimos entre multiplicación sexual o asexual. La multiplicación que vimos en el primer tema, que era mediante semillas, era una multiplicación sexual. En este caso, vamos a utilizar la primera de las técnicas, que es multiplicación asexual o propagación, y que es la técnica del estaquillado. Hacer una técnica asexual quiere decir que el material genético del progenitor y de la descendencia es exactamente la misma. Es decir, no hay ni meiosis ni fecundación con combinación de genotipos de padre y madre. Por tanto, mantenemos las mismas características. Esto dijimos que normalmente se hace cuando queremos mantener unas características determinadas, como es el caso de la fruta, que tiene unas características que los consumidores aprecian, que puede ser por color, dulzor, etcétera, tamaño, y que queremos mantener para asegurarnos la venta. Entonces hacemos una reproducción asexual, sin cambiar el genotipo. ¿Por qué utilizamos entonces a veces la técnica de reproducción por semilla y a veces la técnica de estaquillado o acodo? Que son, por un lado, técnicas sexuales y otros vegetativas o asexuales. Bien, como dijimos en el primer tema, utilizamos semillas normalmente porque son económicas y no impiden la propagación de virus. Utilizaremos, en cambio, el estaquillado cuando tengamos alguna característica que queremos mantener del sistema radicular. ¿Cuáles son estas características? Pues generalmente son respecto a algún plan de mejora que se ha hecho y que da características a la variedad, como puede ser, o el ejemplo más claro es el enanismo que dan los patrones de manzano a las variedades, y de ahí la utilización de manzanos de alta densidad. Características de resistencia a determinados patógenos del suelo, como puede ser la filosera, o características bióticas del suelo, y que queremos patrones que sean resistentes a estas características, como pueden ser suelos con mucha caliza y queremos patrones resistentes a la clorosis férrica, o que den resistencia a nuestra variedad a la clorosis férrica. ¿Vale? Por tanto, tenemos reproducción sexual cuando en principio queremos multiplicación económica. Tenemos unas características generalistas que nos da de dónde venga la semilla, pero no nos importan tanto sus características, digamos que en fino. Y tendremos o utilizaremos la propagación vegetativa cuando tenemos determinadas características que queremos mantener. La utilización de un individuo que tiene determinadas características suele ir asociado a nombrarlo, porque siempre va a ser el mismo individuo. Y de este caso, pues, por ejemplo, en los patrones de manzano, pues se llama M9, M25, etcétera. Por tanto, pasamos a ver lo que es el estaquillado. Es una técnica de propagación que consiste en separar una parte de la planta y regenerar a partir de ella una planta nueva completa. Es decir, cogemos una parte, que puede ser, como ahora veremos, de distintas localizaciones de la planta, de distintos órganos de la planta, y a partir de ella, separada de la planta madre, obtenemos una nueva planta. Este proceso se basa en la capacidad natural de las plantas para regenerar su sistema radicular. En algunas plantas esta capacidad es más fuerte y es más fácil formarla, y en otras
tiene más dificultad e incluso imposible. De hecho, hay plantas que ya tienen raíces adventicias preformadas, con lo cual es muy fácil este enraizamiento, mientras que a otras se las tenemos que inducir. Por eso tenemos raíces adventicias que podemos denominar preformadas y otras inducidas. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo se pueden ver raíces preformadas, es decir, raíces que fácilmente, aunque no están activas absorbiendo agua, pues fácilmente si las ponemos en un sustrato enraizarán y posiblemente si las separamos de la planta pues formarán otro individuo. Un caso paradigmático de este caso serían los potos. Los potos como es una planta que todos conoceréis y tienen raíces ya preformadas. Normalmente están latentes, es decir, no están activas y solo en caso de separar una sección de la planta madre, pues esta se desarrollaría y con unas condiciones adecuadas como son de humedad y que estén en contacto con el sustrato, pues esta se desarrollaría y formaría un sistema radicular completo. Como decíamos antes, las plantas que tienen un sistema radicular preformado pues enraizarán con relativa facilidad. En las raíces adventicias inducidas pues podemos conseguirlas desde meristemos primarios. Aquí tenéis algunos ejemplos, pero digamos que son ejemplos donde se ven prácticamente pequeñas plántulas que ya están preformadas para enraizar con relativa facilidad, o de meristemos secundarios, como son las que veis. Algunas plantas pues, también pueden ser de meristemos secundarios tras realizar el corte. ¿Qué tipos de estaquillado podemos hacer? Pues tenemos distintas formas de clasificarlo. Una forma de clasificar el estaquillado es por la zona de origen de la estaquilla. En un primer caso tendríamos del sistema radicular, que enraizará o serán quizás las más fáciles de enraizar, quizás la parte aérea que tenemos que formar, porque al final tenemos que formar una planta nueva completa, pero la parte del sistema radicular será la más fácil de formar, pero en contra son las más difíciles de conseguir, ya que se encuentra el sistema radicular normalmente se encuentra enterrado. Tenemos estaquillas de la parte aérea que pueden ser de la parte leñosa, normalmente ramas más o menos gruesas o ramitas o estaquillas, de ahí el nombre, o incluso de hojas. También tenemos el estaquillado de hojas, pero en este caso digamos que es muy poco plantas y son como plantas que tienen estas características. Y ahí os pongo algunas, como son la begoña res, la Sansevieria trifasciata o otras. Pero vamos, en general el estaquillado más fácil se consigue con el estaquillado de parte leñosa o del sistema radicular. Por otra forma de clasificación es por el tipo, la forma que hacemos de la estaquilla. Puede ser una estaquilla simplemente recta, es decir, cogemos una parte leñosa sin ramificaciones y sin nada de ningún tipo, y entonces tenemos una estaquilla recta. Si esta estaquilla recta le dejamos parte de la rama en la que se asentaba, tenemos una estaquilla calzada. Si veis, no hemos cortado, la diferencia con la de maso es que no hemos cortado todo la rama en la que se asentaba la estaquilla. Como acabamos de decir, la de maso es cuando cortamos completamente la rama en la que se asienta. Esto normalmente se debe a que el grosor, cuando hacemos una calzada, pues el grosor de la rama es muy grande y por eso no nos interesa. Y luego, si tiene alguna rama secundaria, pues se llama ramificada. Otro tipo de clasificación es por el grado de lignificación y de grosor que tiene la estaquilla. Y aquí tenemos los esquejes, que es cuando es herbácea, y un caso bastante conocido son los esquejes de claveles, semileñosas,
cuando tenemos ramas con un grosor o ramitas con un grosor no muy grande, y luego ya de madera dura, que es cuando tenemos un alto grado de lignificación. Bien, comenzamos entonces a estudiar el fundamento o las bases en las que se producen durante la formación de este sistema radicular adventicio, que es el más normal, para que se forme un nuevo sistema radicular. Como hemos dicho, estamos hablando de estaquillado, por tanto hay una separación de la planta madre, de la estaquilla de la planta madre. Por tanto hay un corte. Entonces, las raíces se generan a partir de este corte. Por eso se llaman raíces de novo. Lo primero que ocurre cuando hacemos este corte es que se forma una placa necrótica. La herida es sellada con material de corteza y xilema con goma. Es decir, como ocurre en la naturaleza, como habréis visto, siempre que hay un corte, la planta o el sistema leñoso lo primero que hace es sellarlo. Esta placa protege la superficie de corte de la desecación y de los patógenos. Lo siguiente que ocurre es que tras cierto tiempo, tras esa placa necrótica que se ha formado y que ha sellado la herida, se van a empezar a dividir las células y van a formar lo que denominamos callo. En algunas especies que enraizan muy bien, ya a la vez que se forma el callo pueden formarse las nuevas raíces, pero en muchas primero se forma el callo y luego se dará lugar a la formación de nuevas raíces. El siguiente paso es que haya una diferenciación de células que ya estaban diferenciadas, puesto que estaban en unos tejidos, formando tejidos meristemáticos. A partir de estas células se forman lo que podríamos llamar iniciales de raíz cerca de los tejidos vasculares. Como sabéis, es donde están los meristemos. Aquí podéis ver la organización de estos primarios de raíz, así como la emergencia de los primarios de raíz a través de lo que es el anillo de esclerénquima, que ahora vamos a hablar de él. En determinadas especies se forma un anillo continuo de esclerénquima en ramas maduras. Puesto que este anillo de esclerénquima, como veis en la imagen, está en la parte externa respecto a los meristemos, los primarios de raíz lo tienen que atravesar, por tanto dificulta el enraizamiento. En determinadas plantas, como el olivo, la hiedra, el ficus, este anillo dificulta la aparición del sistema radicular nuevo, mientras que especies con este anillo más débil pues se caracterizan por una facilidad en el enraizamiento. Y por último, aquí veis cómo emergen ya el sistema radicular adventicio inducido. Bien. ¿Qué factores influyen en el enraizamiento? Pues tenemos de dos tipos. Por un lado, los intrínsecos, que serían los que son propios de la planta o del estado de la planta. Pues tenemos por un lado genéticos, es decir, las distintas especies tienen distinta capacidad para enraizar. Por ejemplo, por la rigidez del anillo de esclerénquima que dijimos antes. Aquí veis algunos. El olivo, que podemos clasificar como de media capacidad de enraizamiento, la delfa o el viñedo, o la viña, que enraizan bastante bien. Otro factor es la madurez de la planta, es decir, el estado ontogenético. Las plantas que están en estado juvenil tienen mayor capacidad de enraizamiento. Y aquí, si recordáis de la clase del tema anterior, hablamos del cono de juvenilidad. El cono de juvenilidad es que no dentro de una planta no todas las partes están en el mismo estado de juvenilidad. Las partes más próximas al tronco y a la base del tronco tienen estados más juveniles y por tanto enraizan mejor.
Además hay determinadas técnicas que favorecen lo que se llama rejuvenecimiento, como son las podas de rejuvenecimiento, es decir, podas muy intensas que dejamos la planta lo más próxima a este cono de juvenilidad, y entonces el material que se va generando, que va generándose nuevo, digamos que es más juvenil que había antes. Y luego también la utilización de injertos o microinjertos de rejuvenecimiento, que sería una técnica similar. Siguiente punto sería el estado fisiológico de la planta. Y aquí tenemos distintos grados de factores, distintos factores. Por un lado, el estado hídrico. Una planta que ya está deshidratada, pues si la cortamos y la estaquillamos, difícilmente va a enraizar, puesto que ya tiene unas condiciones previas de falta de agua. Si tú la pones en un proceso de estaquillado, que de por sí es un proceso de desecación, lo más normal es que esa planta perezca o esa estaquilla se seque. Por otro lado, el estado nutritivo. Cuanto mejor estado nutritivo tenga una planta, pues su estaquilla tendrá más reserva y por tanto tendrá mayor capacidad. Y por otro lado, el equilibrio hormonal que tenga esa estaquilla. En función de donde cojamos la estaquilla y del momento en que cojamos la estaquilla, tendrá un balance hormonal distinto. Como sabemos, hay hormonas que promueven y otras que inhiben. En este caso, lo que favorecerá la formación del sistema reticular es el equilibrio entre los inhibidores y los promotores. En concreto, los inhibidores son las giberelinas y los promotores las auxinas. Una de estas auxinas es el ácido indolbutírico, que es uno de los más utilizados y que conocemos como AIP o IVA. Esto es tal que así que de hecho se suelen aplicar determinadas hormonas para facilitar el enraizamiento. Normalmente algún tipo de auxina, como pueden ser indolbutírico, indolacético, naftalenacético, etc. Aquí veis en la foto diferencia entre aplicar o no aplicar una hormona en una planta como una delfa que enraiza con relativa facilidad. Otro factor que podemos llamar dentro del estado fisiológico es la presencia o ausencia de yemas y de hojas. Las yemas producen auxinas que favorecen el enraizamiento, como acabamos de ver. Y por otro lado, las hojas producen carbohidratos y por tanto tienen efectos de almacenamiento y de síntesis de energía necesaria para la producción del sistema radicular. Sin embargo, también la hoja transpira mucho más que cualquier otra parte de la planta y produce un efecto de desecación, que es uno de los efectos que tenemos que evitar cuando ponemos un estaquillado. Puesto que no tenemos sistema radicular, uno de la gran carrera que tenemos a poner el estaquillado es que se forme el sistema radicular antes que la planta se deseque. Y por eso en la presencia de hojas pueden ser contraproducentes. Hay que jugar con un equilibrio. Una técnica que se utiliza y que da un efecto intermedio es la presencia de hojas, pero le cortamos gran parte del limbo para que la transpiración sea menos. El último punto que podemos considerar dentro del estado fisiológico es la polaridad. Debido al balance hormonal que hay dentro de la planta, pues esta mantiene su polaridad. Y aunque nosotros invirtamos una estaquilla, el sistema radicular aparecerá en la parte baja de la planta. Y por tanto, tendremos un sistema como el que veis en la figura, donde la raíz aparece en la parte de arriba, que era la parte baja de la planta, y el tallo en la parte, o el nuevo brote, aparece en la parte baja, teniendo una planta invertida y que comercialmente no es interesante. Dejando a un lado las condiciones intrínsecas, pasamos a las ambientales, es decir, las del entorno de la planta. Por un primer momento está la temperatura. La temperatura tiene un doble juego. Por un lado, es la base de la actividad biológica, es decir, si no tenemos una temperatura adecuada, ya sea por debajo, o sea, una temperatura baja no favorece la actividad biológica, una temperatura demasiado alta tampoco favorece la actividad biológica.
necesitamos actividad biológica porque tienen que producirse división celular para la formación del nuevo sistema radicular. Por tanto, necesitamos una temperatura adecuada para que esto se produzca. Por otro lado, como acabo de decir en la anterior diapositiva, el gran problema que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos con el estaquillado es la desecación. Una temperatura excesivamente alta o alta también favorece la transpiración. Por tanto, tenemos que jugar con un equilibrio de temperatura en la medida que sea necesario. Todo esto, como luego veremos más adelante, el control de cada uno de estos factores puede ser necesario o no. Podemos estaquillar sin aplicar hormonas o aplicando hormonas en la base. Podemos estaquillar controlando temperatura en la base y en la parte aérea o ponerla en la intemperie. Aquí veis cómo la temperatura en la base normalmente se considera interesante un poco inferior, entre 20 y 24 grados, mientras que en la temperatura en la parte aérea, por encima del sustrato, siempre es un poquito superior, entre 25 y 30 grados centígrados. Digamos que estamos en esos rangos de temperatura óptima. Como hemos dicho, hay una carrera entre que se forme el sistema radicular y la planta se deseque. Por tanto, una de las cosas que vamos a hacer es subir la humedad en la parte aérea lo máximo posible, por encima del 90%. Para esto se utilizan distintos sistemas, pero que básicamente lo que son nebulizadores o atomizadores que provocan que la humedad relativa en la parte aérea sea muy alta. No debemos confundir estos atomizadores con un riego. Aquí no tiene sentido regar, puesto que no tenemos sistema radicular todavía. Lo que estamos intentando conseguir es que la humedad relativa en la parte aérea sea la más alta posible para disminuir la transpiración. Como veis en la ecuación clásica que ya conocéis de Peyman-Monty, los dos factores que intervienen mucho en la transpiración son la temperatura, que ya hemos dicho que debemos tenerla alta para favorecer, o en un rango adecuado para favorecer la actividad biológica, y la humedad relativa, que vamos a intentar subirla lo máximo posible para disminuir esta transpiración. Esto es importante no confundirlo porque si nuestro objetivo con el riego, es importante no confundirlo con el riego, porque si nuestro objetivo fuera regar, podríamos regar de otra forma. Sin embargo, como nuestro objetivo es mantener la humedad relativa alta, utilizamos estos nebulizadores que lo que consiguen son gotas extremadamente pequeñas. Otro factor importante es la aireación. Es decir, la planta, sobre todo la parte que está en el sustrato, tiene que poder seguir respirando. Es una parte viva y necesita respirar. Nosotros vamos a estar constantemente utilizando la nebulización para mantener una humedad relativa alta. Por tanto, si ponemos un sistema que no drene bien, tendremos posiblemente un encharcamiento en la zona baja y esto dará lugar a la pudrición de la estaquilla. Por tanto, se utilizan sustratos que tengan muy buen drenaje. Como veis, aquí tenéis dos sustratos distintos. Uno es directamente y únicamente perlita y otro una mezcla de perlita con otro sustrato. La perlita es un sustrato muy interesante puesto que tiene la capacidad de mantener las estaquillas verticales, es decir, tiene un soporte físico adecuado y tiene una capacidad de drenaje muy alta. Y luego además tiene un nivel de compactación muy bajo que para sacar las estaquillas del sustrato nos viene muy bien, puesto que las estaquillas cuando las sacamos del sustrato tiene un sistema radicular muy débil y que se fractura con bastante facilidad. Por tanto, tenemos que facilitar ese trasplante o ese trasvase de la estaquilla recién enraizada a otro sustrato. Y con esto la perlita es un sustrato, ya os digo, bastante apropiado. Otro factor es la luz. Como hemos dicho, si tenemos hojas, pueden formar carbohidratos que son bastante necesarios, puesto que toda la capacidad que tiene para la formación
del sistema radicular sin hojas serían los órganos de reserva propios de la estaquilla. Si tenemos hojas, pues podemos utilizarlo, o sea, se favorece con la luz la formación de estos carbohidratos. Y además estimula el proceso de la formación del sistema radicular. Si la estaquilla se queda en una zona umbría, no va a formar este sistema radicular. Bien, una vez visto los condicionantes que tiene y que tenemos que tener en cuenta, porque estos son los que nos van a determinar o que podemos modificar para mejorar nuestro porcentaje de enraizamiento. Una vez que hemos visto qué condiciona el enraizamiento, vamos a ver cómo tenemos que preparar nuestras estaquillas. Para preparar nuestras estaquillas tendremos que tener en cuenta la planta madre, la estaquilla propiamente dicha y los tratamientos que vamos a hacer en la misma, si los vamos a hacer. La planta madre tendremos que tenerla bien identificada, con una sanidad vegetal óptima, porque de aquí van a partir nuestras plantas, por tanto si no vamos a transmitir enfermedades ni plagas. Y en determinados casos pues puede que sea interesante hacer una técnica de rejuvenecimiento, como pueden ser podas o microinjertos o injertos. En algunos casos también se habla de que un estrés hídrico moderado favorece el enraizamiento, aunque esto no está del todo claro y por eso no lo pongo totalmente en negrita. A la hora de hacer la estaquilla tendremos que ver qué tamaño de estaquilla utilizamos, la presencia de yemas y de hojas, las vamos a poner, no las vamos a poner, por supuesto la polaridad, fecha en que realizamos el estaquillado, como hemos dicho anteriormente, según el balance que tenemos hormonal, hay momentos del ciclo del árbol que tienen balances hormonales que favorecen el enraizamiento o no. El árbol a lo largo del ciclo no permanece hormonalmente igual. Tiene la formación de hojas, si es de hoja caduca, la formación de flores, la formación de frutos, y esto va haciendo que cambie su balance hormonal a lo largo del ciclo, como es lógico. Conservación. ¿Cómo vamos a conservar esta estaquilla desde que la hacemos hasta que la estaquillamos? Puede que no sea en el mismo lugar y por tanto haya un espacio y un tiempo desde que hacemos nuestra estaquilla hasta que estaquillamos, y por tanto tenemos que tener previsto cómo conservarlo. Normalmente se envuelven en toalla o en algo que mantenga una humedad alta y se puede meter en cámaras frigoríficas o en neveras que bajen la temperatura para disminuir en lo posible toda la transpiración. Y por último, los tratamientos que le vamos a hacer a la estaquilla. Vamos a hacer lesionado en la base. El lesionado en la base consiste en hacer algún tipo de corte o de herida que rompa el anillo de esclerénquima del que hablamos anteriormente, que favorezca la salida de las nuevas raíces. Vamos a utilizar hormonas. Lo normal es que tanto las hormonas como los antifúngicos vamos a tener una planta o una estaquilla con una alta humedad, con alta temperatura, es fácil que aparezcan hongos, por tanto los tratamientos de hormonas y de antifúngicos suelen ser bastante habituales y suelen darse casi siempre. El lesionado en la base pues ya depende más de qué tipo de planta estemos utilizando. Aquí veis algunas plantas madre que se utilizan para la obtención de estaquillas y veis como por ejemplo pues simplemente a base de coger material vegetal pues ya se produce esta poda de rejuvenecimiento que hablábamos. Se puede producir a base de coger material vegetal o la podemos nosotros provocar. Como veis, sobre todo en la figura de la fotografía de la derecha, pues tienen tamaño reducido para favorecer estar lo más cerca posible del cuello del árbol, es decir, del punto donde se une la parte del sistema radicular con la parte aérea. Como veis también el estado de sanidad es muy bueno, o sea, se aprecian plantas sanas, plantas vigorosas y con crecimiento importante. Y por supuesto están
perfectamente identificadas qué especies y qué variedades son, que es lo que luego nos interesa de cara a obtener la planta. Aquí se aprecia tratamientos. El primero sería un tratamiento de hormonas, un tratamiento hormonal, y a continuación un tratamiento antifúngico, y en la última fotografía lo que podéis ver es un corte que se ha hecho para favorecer, es decir, una herida, un lesionado de la base de la estaquilla para favorecer la salida de las nuevas raíces. Bien, ¿en qué condiciones se puede hacer el estaquillado? Esto es muy variado, depende tanto del porcentaje de éxito que nosotros tengamos necesidad de conseguir y por tanto de la inversión que vamos a hacer, como de nuestra disponibilidad de medios y de la facilidad de enraizamiento. Hay plantas que o las ponen en una mesa de nebulización o no hay forma de conseguir un estaquillado. Hay plantas que ni poniendo la mesa de nebulización van a conseguir un estaquillado, pero hay otras que no necesitan tantos requisitos y se pueden conseguir fácilmente. Ahora vamos a ver algunas, cómo vamos de menos, digamos, a más. Lo primero, lo más fácil sería, pues ya veis, ponerla directamente en campo y que enraícen. Como veis, no tienen ninguna acción de ayuda para el enraizamiento. Directamente en campo y ya está. Decir que posiblemente puede o que se le hayan dado tratamientos hormonales o incluso ni siquiera eso. Esto sería una especie que enraiza muy bien y pese a eso pues tendremos evidentemente un porcentaje de enraizamiento más pobre o menor que si lo pusiéramos en unas condiciones mejores. Aquí veis un sistema un poquito mejor que sería aplicando un riego, digamos que induzca la humedad, induzca a que se forme el sistema radicular. Y por eso se le aplica riegos, que tampoco tienen que ser especialmente con mucha frecuencia, pero ya decimos que favorece, que induce este enraizamiento, la formación del sistema radicular. Un siguiente paso pues sería la utilización de bancales y como veis también de un túnel donde se controla en cierto modo la temperatura. Sería como en el campo anterior, pero bastante más controlado y por tanto bastante más caro, ¿no? O sea, ahí veis que ahí vamos a evitar bajadas muy importantes de temperatura simplemente poniéndolo en este túnel, y además mantenemos también cierta humedad en la parte para inducir la formación del sistema radicular. Otra técnica distinta a la banca sería utilizar macetas o contenedores y así no evitamos el primer trasplante. Ahí veis, además está colocado dentro de un invernadero, por tanto se controla en cierta parte la temperatura y la humedad arriba. Y esto sería una mesa de nebulización. Solo hay una puesta una estaquilla, como veis. Está el sustrato es perlita y están actuando los nebulizadores, que lo que crean es esa nube que sube la humedad relativa hasta el 90, dependiendo del control. Esto, como es un sistema bastante abierto, pues aquí será complicado conseguir humedades relativas muy altas, pero siempre va a ser, puesto que tendremos mucha superficie, mucha área. Pero siempre tendremos una humedad relativa más alta que si no ponemos ninguno de estos sistemas. Las mesas de nebulización, aquí veis un esquema, tienen que cumplir distintos requisitos. Tienen que tener un sistema de drenaje muy bueno, ya que vamos a utilizar bastante cantidad de agua, y tienen que poder drenar para que permita la respiración de la parte, sobre todo de la parte enterrada de la planta. Normalmente tiene un control de temperatura o dos. Lo más normal es que haya uno solo y que se utilice para tanto la parte aérea como la parte enterrada. En la parte enterrada pues se suele poner o mantas térmicas o un canal de agua caliente, que es el esquema que veis ahí, o incluso un sistema
de ventiladores de aire caliente que insuflen aire desde la parte inferior hacia arriba y por tanto calienten tanto la mesa, y una vez que se calienta la mesa calentamos la parte aérea también. Entonces tenemos un control de temperatura más completo. Y si ponemos una mesa de nebulización, lo normal es que pongamos nebulización, por su nombre se indica, ¿no? Entonces tenemos que poner los nebulizadores y por tanto tenemos que tener también un control de sensores que nos controlen la temperatura tanto en la mesa como en la parte aérea, como la humedad relativa que hay en la parte aérea para que actúen o no actúen los sensores. En algunos casos, cuando son mesas de nebulización cerradas, también se pone un sistema de ventilación para bajar la temperatura si la temperatura sube mucho en la parte aérea, porque como dijimos, tampoco interesan temperaturas excesivamente elevadas. Aquí veis una mesa de nebulización con plantas de olivo, con estaquillas de olivo, dentro de un invernadero, tiene un control de nebulización y como veis se le dejan dos hojas. La estaquilla, el grosor depende de la especie, pero esta es una estaquilla digamos bastante normal, con ese grosor de entre medio centímetro y 1 centímetro, podemos decir, y con ese tamaño de unos 15 centímetros. Se entierra bastante bien en la perlita para que no se mueva y facilitar la formación del sistema radicular, y se le pone el sistema de nebulización para tener la parte aérea como decíamos, con altas humedades. Aquí veis un detalle de cómo iría la estaquilla y arriba podéis ver los nebulizadores, tanto de esta mesa como de la mesa que había a continuación. Esa era la mesa que os quería indicar. Y esto, simplemente como curiosidad, un sensor de humedad relativamente casero, pero que funciona y que se utiliza bastante en estos sistemas, que es, como veis, una barra que cuando se mojan cierran el circuito y por tanto es un circuito que va invertido. Cuando se cierra deja de pasar el agua y por tanto no actúa la nebulización. Una vez que está seca la placa, se abre el circuito y actúa la nebulización. Ahí veis la mesa por la parte de abajo, que no tiene nada y por tanto permite los drenes. En la parte inferior de la perlita esta mesa tiene un sistema de conducción de agua para calentar. Y aquí veis, digamos, el sistema radicular que se ha formado. Como veis, no aparece en cualquier punto el sistema radicular, aparece sobre todo en el callo, en las proximidades del callo, en torno al callo, que se formó posteriormente a hacer el corte en la estaquilla. Bien. Aquí veis un poco los puntos clave que hemos visto en este tema, y con esto acabamos este tema. Hasta luego.